Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que son los polinomios. Los polinomios están constituidos de muchísimos términos, ¿ya? Pero dependiendo de los términos que tiene, se pueden considerarse monomios, se pueden considerarse polinomios, como les dije, que es de varios, monomios de un solo término. Hay de dos términos que son binomios. Y bueno, en fin, hay infinidades. Monomio de 1, binomio de 2, y puede existir polinomios, que son de muchísimos. Entonces, nosotros vamos a empezar con un polinomio, ¿ya? Un polinomio cualquiera. Sería en este caso 2x a la tercera, más x al cuadrado, más x, más 1. Ya, ese es un polinomio. ¿Por qué? Dentro de este polinomio, nosotros tenemos como término, este también es otro término, también es un término, y a este se lo considera como término independiente. ¿Por qué independiente? Porque no tiene ninguna letra, no le acompaña ninguna. ¿Ya? A estos de aquí, a estos exponentes, son el grado que le corresponde. Este polinomio, que diga, este término de aquí, representa ¿a qué? A la variable, representa la variable, ¿qué grado tiene? Si este de aquí es el coeficiente. ¿Ya? Entonces, nosotros ya de conocer lo que son las partes de un polinomio, que son la variable, en este caso viene a ser x, y o z, ¿ya? El grado va a ser el grado del exponente que va a tener la variable, se conoce como el grado exponente, entre paréntesis pongamos el exponente. ¿Ya? Y tenemos un término independiente, que es el que no se tiene ninguna variable. Luego de poder conocer cada uno de ellos, vamos a ver el grado. ¿Qué representa el grado? El grado, a más de decirnos qué grado tiene el exponente de la variable, nos indica las posibles soluciones que tiene el polinomio. ¿Por qué digo que nos indica las posibles soluciones? Porque cuando tenemos un ejemplo, no vamos a entrar mucho en detalle. Este de aquí, no vamos a entrar, este de aquí, ojo. No vamos a entrar en detalle esto, pero les voy a dar la pequeña pauta para que puedan ustedes saber qué es lo que nos dice, que nos indica las posibles soluciones que tiene el polinomio. ¿Ya? En el caso de este de aquí, no lo vamos a tomar en cuenta todavía este tema aquí, porque veremos más adelante, como x cuadrado menos 9. Si nosotros resolvemos esto de aquí, nosotros vamos a tener una respuesta de x más 3 y x menos 3. ¿Ya? Porque esto de aquí, que nos indica que es lo mismo que tenemos acá, pero simplemente hecho como un factor común, se podría decirlo. ¿Ya? No, no se le considera factor común, simplemente es desarrollado. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos, nos va a dar el mismo valor que tenemos al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos términos va a tener este? Porque es x igual a menos 3 y x es igual a 3. Y ahí nosotros sabemos las posibles soluciones que tiene este ejercicio porque nos indica el exponente. Si hubiese sido x elevado al cubo menos, en este caso hubiera sido 27, íbamos a tener también 3 respuestas. ¿Por qué? Porque el grado del exponente, o sea, el grado,
nos va a indicar la variable cuántas posibles soluciones tiene. Por eso vuelvo y repito, este tema de aquí no les voy a explicar más porque esto de aquí se debe explicar de dónde sale o de qué fórmula proviene esto para que ustedes entiendan. Pero lo que yo les quiero dar a conocer es de cómo este de aquí, este número 2, influye en esta explicación. Porque, como les digo, siempre nos va a decir cuántas posibles soluciones va a tener el polinomio. En este caso de aquí, tiene como exponente 3. Quiere decir que esto de aquí va a tener 3 posibles soluciones. Si en el caso yo hubiera tenido x al cuadrado más x más 1, va a tener dos respuestas. Si hubiera sido este ejercicio de aquí, de x más 1, lo que vamos a tener es una sola respuesta como solución posible. Entonces, esto de aquí no tomamos en cuenta, es solo un pequeño ejemplo de lo que es para la explicación del grado que nos indica. Ya. Dicho esto de aquí, vamos a continuar a resolver ejercicios que tienen que ver también con la tarea. Y así no van a tener ningún inconveniente al momento de resolver. Entonces, nosotros empecemos con un ejercicio sencillo que está en la tarea. Y las otras, las que yo no las resuelva, obviamente ustedes tienen que desarrollarlas. Y si ustedes tienen un poquito de duda alguna cosa, consultarlo. Pero si no, yo creo que con lo que les explicaré ahora estará más que suficiente entendido. Me dice la primera pregunta, analizar cuál es el término independiente. ¿Ya? Nosotros tenemos un ejercicio, yo les voy a dar algo similar, la tarea está muy fácil, pero si nosotros tenemos 2x menos 3, nosotros solamente vamos a fijarnos en el término independiente, quiere decir el que no va a tener ninguna x. En este caso sería el menos 3. ¿Por qué menos 3? Se considera, si me dicen cuál es el término independiente, es menos 3. No es que nosotros nos dicen cuál es el término independiente y nos va a decir 3. No, ¿por qué? Porque el término independiente siempre va a ir acompañado de un signo, ¿ya? Eso me olvidé decirle. 2x más 3, x menos 1. Como yo les dije al inicio, hagan cuenta que yo les dije que esta era la variable, esto aquí era la variable, ¿ya? Este es el coeficiente, este era el término independiente, pero siempre va a ir acompañado de un signo adelante del número. Entonces, aquí nosotros consideramos que el término independiente va a ser menos 3. Ojo, mucho cuidado, no ustedes lo van a dejar solamente el número 3. ¿Por qué? Porque no está. Imagínense que en la solución está A igual a 3, B menos 3, C 4. Ya, y ustedes por escoger rápido, ustedes dicen 3. No, porque tiene que considerarse el signo menos, ya que ese es el signo que le está afectando al número del término independiente. Entonces, ¿qué pasa si puede existir este caso? 2 sobre x más 3. X. ¿Ya? Ustedes dicen, yo no tengo término independiente en este caso. Pero si nosotros nos fijamos y nos damos cuenta de que tenemos una multiplicación, ¿ya? Que tranquilamente se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador tenemos la misma variable. Y tendríamos 2 más 3x. Y aquí obtenemos nuestro término independiente. Aquí no es necesario fijarse qué signo tiene, porque es algo tan sencillo de poder observar que cuando no tiene un número adelante, cuando no tiene un signo, perdón, en la parte de adelante quiere decir que es positivo, ¿ya? Entonces, esto de aquí no hace falta de analizarle el signo, porque cuando no hay un signo en la parte de adelante quiere decir que va a ser un 2. Entonces, nosotros cuando nos digan qué términos hay independientes, tenemos que fijarnos claramente que siempre, si nos están dando un ejercicio que nos pregunta cuál es el término independiente, de ley, debemos de buscar el término independiente, ya sea con una fracción o puede ser que también nosotros tengamos
que hacer tengamos que hacer algún artificio matemático o tengamos que hacer, qué sé yo, como en este caso de aquí, un factor común. Si yo tengo 2x y yo tengo 1 sobre x, perdón, 2x, ¿ya? Si yo tengo en este caso de aquí más 2x a la tercera, ya me dan este ejercicio. Se ve un poco complicado, pero también yo puedo saber haciéndole un factor común, si yo quiero, o simplificando, que me va a dar igual, que siempre voy a tener un término independiente. Pero en el caso que yo tenga como pregunta, hallar el término independiente o buscar el término independiente, vamos a encontrar eso. Pero si me dan la opción de que otra cosa, que mire si es posible el posible término independiente. Ustedes lo van a buscar si es que hay o no, pero si me especifican en la pregunta, busque o determine cuál es el término independiente, es porque va a haber una simplificación o algo por el estilo que nosotros vamos a encontrar nuestro término independiente. Aquí se simplifica, es lo mismo. 2 más 2x al cubo. Por donde quiera que nosotros le hagamos aquí una operación, me va a dar un término independiente. Si es que me especifican, que lo diga. Si no me especifican, yo tendría que resolverlo y buscar. Ya, eso es todo sobre los términos independientes. Los casos que me pueden salir. Ahora, yo tengo la otra pregunta, dice, escriba en cada ejercicio el exponente con mayor grado. ¿Cómo sabemos esto? Ya lo dije al inicio, el exponente con mayor grado va a ser siempre el que tenga con mayor exponente. Si me dicen cuál es el exponente con mayor grado, siempre va a ser el mayor. Es decir, si yo tengo x cuadrado más 3x menos más 1, ¿ya? Yo obviamente va a ser el mayor grado el que tenga mayor el número en el exponente. ¿Ya? Este es mayor grado o exponente, ¿ya? Y si me hubieran preguntado, este es el mayor. Si me hubieran preguntado cuál es el menor, en este caso sería el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es más pequeño que el 2. Entonces, al 1 le consideramos el 2. Le consideramos que es menor. Ahora, me puede pasar otro caso. Imagínense que yo hubiera tenido, o me hubieran dado el ejercicio, x al cubo, ¿ya? Me dicen, ¿cuál es el menor? Y yo tengo más x a la cuarta sobre x menos 1. Puede haber este caso. Y yo digo simplemente, no, pues, yo tengo un número aquí y yo creo que este es el menor. Si me dicen cuál es el menor, ¿ya? Y yo no voy a ver cuál es el menor. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a fijar cuál es el menor? Porque yo aquí tengo también una fracción que tengo tanto en el numerador como en el denominador con las mismas variables. Entonces yo lo que hago es x al cubo más, simplificamos y me va a quedar x al cubo menos 1. Si yo sumo esto, me va a dar igual 2x al cubo, me va a dar igual, o sea, es lo mismo que yo tenga esto con lo mismo que está acá, menos 1. ¿Cuál es el menor? Yo diría que no tengo ningún menor, solo tengo uno, o sea, no es necesario saber si es mayor o menor porque voy a tener uno. Pero nosotros tenemos en cuenta que va a ser el 0. Y 0 elevado a la 1 va a dar como que no tuviéramos ninguna variable. Entonces, ¿qué podríamos decir o qué me preguntaría? ¿Cuál es el término independiente? 3. Si me hubieran preguntado, en este caso hubiera tenido aquí 2 y aquí 1, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Si yo hubiera tenido x al cuadrado y x más 1, ya me hubieran dicho cuál es el término menor. Aquí sí va a haber un término menor. ¿Por qué? Porque tendríamos x cubo más, simplificamos y vamos a tener x, ¿ya? Más 1. Y aquí va a ser el término menor, es 1. Entonces, este va a ser el exponente con menor grado. Pero si me preguntaran cuál es el menor, si hubiera sido el mayor rápidamente, veíamos que es el 3. Ahora, ¿por qué simplificamos de esta manera x cuadrado sobre x? Sé que algunos me entenderán rápidamente y otros no, pero esto de aquí no les voy a explicar. No me voy a profundizar, pero les voy a dar una breve explicación. Cuando tenemos x al cubo sobre x, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de arriba va a haber 3 veces la letra x y abajo una x.
Y cuando tenemos términos iguales o semejantes, se simplifica y me va a tener un x cuadrado. Esta es una simplificación que yo la hago directa. ¿Ya? Esto es lo mismo que está acá. Entonces yo le di esta pequeña explicación porque yo sé que algunas personas no van a recordar rápidamente, pero con el pasar de los videos que voy explicando, yo creo que ya le van cogiendo un poquito el gol. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ejercicio 2. Porque en el ejercicio 2 dice que cada ejercicio sea con mayor grado. Ya les puse un poquito de complejidad. Bueno, vamos a hacerle otro, ya rápido. Si yo tengo x elevado a la 1 medio más x, si me dicen cuál es el mayor, ¿cuál va a ser? El 1. ¿Por qué? Porque el 1 es mayor que 1 medio. ¿Cuánto vale 1 medio? 0.5. Entonces, no es posible que una persona o cualquiera vaya a escoger este 1 medio mayor que 1. No, porque es menor. Si me hubieran dicho cuál es el menor, yo hubiera escogido que el menor es 1 medio. ¿Ya? Y también nosotros debemos de fijarnos bien con qué estuviera acompañado el X. Imagínense que hubiera estado solito, ¿ya? Ustedes van a decir, pero el X no tiene nada. El X, cuando está solita, quiere decir que va a estar con 1. Porque hay casos que pasan, que a veces se confunden los estudiantes y dicen, no, es que el X no tiene nada, no vale nada. No es que no vale nada, quiere decir que tiene de exponente como número 1. Vamos a la tercera pregunta, ¿ya? Que dice, resuelva y después especifique el exponente con mayor grado, ¿ya? Resuelva. Si me dicen resuelvo y me da un exponente, porque hay muchos repetidos, ¿ya? Que tengo 2x cuadrado, tengo más 6x cuadrado, más x, ¿ya? Menos 3, ¿ya? Me dicen resuelva. Y luego que está resuelto, yo debo de saber o debo de ver cuál es el exponente con mayor grado. Si me dan de esta forma, yo lo que debo hacer, si me dice resuelva, lo resuelvo. ¿Cómo lo voy a resolver? 6 más 2 es 8x cuadrado más x menos 3. Lo resolví, pero me dicen cuál es el mayor grado. Mayor grado, aquí le puedo escribir mayor grado del exponente. El mayor grado del exponente es 2. Y está resuelto mi ejercicio. ¿Ya? Lo resolví y dije cuál es el mayor grado. Ahora, puede haber este otro caso. Yo tengo este ejercicio. 2 sobre x cuadrado sobre x más x menos 3. También puede existir otro caso. Ya que tiene un poquito más de complejidad. Y aquí aumentámosle que sea 2/5. ¿Ya? Resuelva y luego dígame cuál es el mayor exponente. O dígame, resuélveme cuál es el exponente. Yo lo voy a resolver y voy a decir cuál es el exponente. ¿Qué hacemos? 2, simplificamos, x más x menos 2 por 3, 6 quintos. Resolvemos. 3x menos 6 quintos. Mínimo 5. 5 dividido para 1. 5 dividido para 1 a 5 por 3 es 15x menos 5 dividido para 5 a 1 por 6, 6. Ya, y este sería nuestro resultado. Porque dice resuelva. Si nos dice resuelva, podemos dejar hasta aquí o podemos dejarle hasta aquí. No hay problema, cualquiera de los dos es aceptable. ¿Ya? Si nos dejan de esta manera, nosotros vamos a saber que el exponente, ¿cuál es el exponente? 1. Si nosotros, ¿por qué? Porque la única variable que tiene es el número 1. Pero si nosotros no lo resolvemos hasta aquí, también vamos a tener como exponente número 1. Entonces da igual. Si ustedes están en una evaluación o algo y están contra el tiempo, ustedes no hace falta de resolverlo más. ¿Por qué? Porque aquí no se puede hacer más. ¿Qué pasa cuando yo debo determinar hacerlo? Porque yo tengo una X. O sea, no es importante, o sea, no es necesario terminarlo de hacer hasta aquí, porque no tiene una variable, simplemente son variables diferentes, son términos diferentes. Si hubieran sido iguales, yo los sumaría para tener un valor, pero en este caso no. Entonces nosotros tenemos como exponente 1 y exponente 1.
Este es en el caso del ejercicio que tiene relación 3. Primero se resuelve y luego se ve cuál es el mayor grado. ¿Ya? Esa es esa pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Ya. La diferencia entre un término, vamos a hacerle que yo sea XY, vamos a verla aquí. Entre sea un X3 más 2X menos 1 y X más 3. Cuando nosotros tenemos, en este caso, ¿ya? En este caso, este es un caso. Segundo caso. ¿Ya? Si nos dan unos dos casos. ¿Ya? En el de aquí, yo veo automáticamente que este es un polinomio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué vemos que es polinomio? Porque los polinomios se caracterizan, aquí voy a escribir, se caracterizan por tener los exponentes enteros y positivos. Esto se caracteriza a los polinomios. Los polinomios son con exponentes enteros y positivos. ¿Qué pasa acá? Yo tengo un entero positivo, ¿cierto? Un número entero positivo negativo. Pero aquí no. Aquí tengo un entero, pero tengo un entero que es negativo. Entonces, en este caso, no va a existir polinomios, ¿ya? Los polinomios se consideran cuando se caracterizan por tener los números, los exponentes enteros y positivos. Yo creo que lo que les expliqué me van a entender qué es lo que quiero decir con el ejercicio número 4. Yo les di un poquito más complejo, pero en el ejercicio número 4 está más fácil. Es muy obvio de ver la respuesta. Entonces, esa pregunta yo las dejo ahí para que ustedes, para ver el criterio de ustedes que tienen. Esto es mi explicación. Entonces, yo quiero que ustedes tengan un criterio y la resuelvan esa pregunta. Está sumamente fácil. Vamos con la pregunta número 5. Dice, escriba una característica que indique si es o no un polinomio. ¿Ya? Nosotros vamos a tener un ejercicio, vamos a verla, 5x al cubo más 3x más 1. Yo claramente, primera pregunta, si es o no un polinomio, sí es polinomio. ¿Qué es lo que le caracteriza? Escriba una característica. Una característica. ¿Qué es la característica aquí? Tiene términos y sus exponentes. Su exponente es un entero. ¿Ya? Esta es una característica. ¿Por qué? Porque yo digo, tiene un término, tiene términos, ya tiene un término, si es polinomio, claro, porque el polinomio tiene término y tiene un exponente entero. Otras personas quizás dirán, otra persona dirá, porque es un entero positivo. ¿Por qué puedo hacer otra de aquí? Porque tiene término independiente, tiene entero positivo, tiene lo que es tres términos, porque tiene, qué sé yo, un solo número, porque tiene, qué sé yo, una variable, que diga, tiene variables, tiene exponentes con grado 3. Otra pregunta, si hubiera sido 2, porque tiene el grado número 2 positivo. Bueno, infinidad de cosas. Ustedes me van a escoger simplemente una simple característica. Yo ya las anoté estas, ustedes escogen otras características más. Pues bueno, yo creo que esto de aquí está entendible. ¿Por qué?
Porque yo les di al inicio qué es lo que tiene como característica un polinomio. De nuevo vuelvo y repito como conclusión. Tiene términos, perdón, voy a escribir. ¿Ya? Como conclusión tenemos 5x quinta más x a la tercera más x más 2x más 1. ¿Ya? ¿Qué tiene? Términos. ¿Qué tiene? Signos siempre acompañados. ¿Qué también tiene? Grado de exponentes. ¿Ya? Tiene variables. ¿Ya? Tiene muchas cosas que nosotros podemos reconocer. ¿Qué no le hace que el polinomio sea? O sea, ¿qué pasa cuando no es un polinomio? Cuando no es, cuando su exponente tiene diferente. Es decir, siempre el exponente debe ser entero y a la vez debe ser positivo. Si no se considera esos parámetros, no es polinomio. Y pues bueno, eso ha sido todo. Yo creo que con esta explicación breve, como resumen, va a quedar más que entendido lo que es un polinomio. Y ver qué grado de polinomio es simplemente ver la variable que la acompaña, pero con su grado. Y pues bueno, espero que les vaya muy bien en la tarea, que no tengan ningún inconveniente. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.